Ahora estudiemos acerca del sensor de posición del cigüeñal. El sensor de posición del cigüeñal detecta la posición del cigüeñal y la envía a la SM. La SM calcula el tiempo de inyección, el tiempo de ignición y las revoluciones del motor de acuerdo con la señal del sensor de posición de cigüeñal. Hay tres tipos de sensores de posición de cigüeñal: el tipo óptico, el tipo inductivo y tipo de efecto Hall. El de tipo óptico está normalmente localizado en el distribuidor. El sensor consiste de un LED, un diodo fotosensor y una placa con ranuras que rota. Este supervisa la posición del cigüeñal dependiendo de la posición de la ranura. Para comprobar el sensor tipo óptico, compruebe el voltaje entre el terminal de potencia y el terminal de tierra con la llave de ignición en la posición de encendido. Entonces compruebe si hay entre 0 o 5 voltios en el cable de señal del sensor. Para comprobar el sensor y el cableado del sensor, conecte el conector y mida la onda del cable de señal mientras esté arrancando el motor o cuando el motor esté andando. El sensor inductivo consiste de un magneto permanente y una bobina. El campo magnético en el sensor es interrumpido por el paso de los dientes en la volanta. Este genera una señal de voltaje AC. El sensor inductivo es normalmente un dispositivo de 2 cables, pero algunos pueden tener 3 cables. El tercer cable es un protector coaxial para proteger cualquier interferencia que pueda interrumpir y corromper la señal. Para comprobar el cableado del sensor, conecte el conector y mida la onda del cable de señal mientras arranca el motor. El sensor tipo efecto Hall consiste de un elemento de Hall con un semiconductor. Cuando el flujo magnético al elemento de Hall cambia, el elemento es activado. Él supervisa la rotación del eje utilizando el efecto de Hall. Los terminales de este sensor consisten de uno de 12 voltios de energía, uno de 5 voltios de señal y uno de tierra. Los voltajes en cada terminal con la ignición en posición de encendido deberían ser 12 voltios, 5 voltios y 0 voltios. Para comprobar el sensor y el cableado, conecte el conector y mida la onda del cable de señal durante el arranque del motor o cuando el motor esté andando. Ahora estudiemos acerca del sensor de posición del árbol de levas. El sensor de posición del árbol de levas supervisa la posición del árbol de levas y envía la señal a la SM. La SM entonces distingue entre el cilindro 1 y el cilindro 4 al comparar la señal del sensor de posición del árbol de levas con la señal del sensor de posición del cigüeñal. Por consiguiente, la SM realzará la inyección de combustible al cilindro correcto, el tiempo de ignición de cada cilindro, etc. Hay dos tipos de sensores de posición del árbol de levas: el tipo óptico y el tipo Hall IC. Los dos tienen los mismos principios de operaciones y métodos de comprobación que el de los sensores de posición de cigüeñal. Por favor, refiérase a la sección de sensores de posición de cigüeñal de este vídeo. Ahora estudiemos acerca del sensor de golpeteo. El sensor de golpeteo usa un elemento de piezoeléctrico.
Él supervisa la vibración del bloque de cilindros y envía una señal a la SM. La SM identifica la frecuencia y así controla el tiempo de ignición y la cantidad de inyección para reducir el golpeteo. Cuando un código de avería esté presente, compruebe el cableado y el sensor. Para comprobar el cableado, compruebe la continuidad de los cables. Para comprobar el sensor, mida la resistencia del sensor. Ahora hablaremos del sensor de fallo de ignición. Este supervisa la operación de la bobina de ignición utilizando los cambios de voltaje que son generados en la bobina de ignición primaria. Cuando la SM conduce el transistor de potencia dentro de la bobina primaria es energizada. Cuando se apaga la energía de la bobina primaria, un pico de voltaje es generado en la bobina primaria. El sensor de fallo de ignición supervisa ese pico de voltaje y supervisa también la operación de la bobina. Hay 4 terminales en este sensor, uno de 12 voltios de salida para suministrar a la bobina de ignición, uno de 12 voltios de energía, uno de señal de sensor y uno de tierra. Para comprobar el sensor, compruebe el voltaje y onda de cada terminal. Ahora estudiemos acerca del sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno está situado en el tubo de escape antes del convertidor de catalítico. El sensor reacciona al contenido de aire en el sistema de escape. Lazo cerrado significa que el sensor está supervisando el contenido de oxígeno en los gases de escape. Esta señal del sensor es utilizada para controlar la mezcla de aire y combustible. El sensor de oxígeno tiene un elemento de calentador, el cual calienta el sensor a temperaturas de operación óptima de 600 grados centígrados. El sensor no opera debajo de 300 grados centígrados. Hay 2 tipos de sensores de oxígeno. El sensor de oxígeno de circonia y el sensor de oxígeno de titanio. El sensor de oxígeno de circonia genera un voltaje pequeño dependiendo de las condiciones de los gases de escape. El rango de voltaje normal es de 0.2 a 0.8 voltios. 0.2 voltios indica una mezcla pobre y un voltaje de 0.8 indica una mezcla rica. El sensor puede ser comprobado por los códigos de avería, datos actuales, voltaje medido en los terminales, ondas y simulación de sensor. El sensor tiene 4 terminales. 2 de ellos son para el calentador del sensor y los otros son para el sensor. La energía de 12 voltios del calentador viene del relé de control y la tierra es controlada por la SM. Los 2 terminales para el sensor consisten de señal y tierra.